Las piedras de Jericó no solo contaban historias de guerra, llevaban el peso de siglos de misterio, asombro y miedo. Jericó, construida en una época remota cuando la ingeniería aún estaba en sus inicios, ya contaba con una fortificación que desafiaba los límites mismos del conocimiento humano. Una ciudad que no solo resistió, sino que impuso. Los muros que lo rodeaban no eran solo muros defensivos, eran declaraciones de supremacía, símbolos de una civilización que entendía el arte de la construcción con impresionante precisión. El tipo de estructura que, incluso en ruinas, todavía inspira respeto. Historiadores y arqueólogos han descrito la fortaleza de los muros de Jericó como algo fuera de lo común. Fueron construidas por capas, con diferentes materiales, ubicadas estratégicamente en laderas y valles, y reforzadas para resistir tanto al tiempo como a los ejércitos. Aún hoy, los estudiosos examinan minuciosamente los escombros de la ciudad más antigua conocida para comprender cómo estos muros, construidos con recursos limitados y técnicas aparentemente rudimentarias, lograron tal resistencia. Pero, ¿cómo una estructura tan avanzada para su época, considerada prácticamente insuperable por los expertos, se derrumbó de manera tan abrupta y sin explicaciones definitivas? Si te gustan los misterios históricos que desafían la lógica y revelan los límites del conocimiento humano, suscríbete al canal. Aquí, cada detalle cuenta y cada historia revela más de lo que parece. Jericó no era una ciudad cualquiera. Situada en el actual territorio de Cisjordania, su existencia se remonta a más de 10.000 años. Fue un punto estratégico no solo militar, sino también agrícola y comercial. La ciudad prosperó entre desiertos y oasis, y sus defensas acompañaron esta prosperidad. Las excavaciones revelan que sus muros pasaron por varias fases de reconstrucción y mejora. Algunos se mantuvieron firmes, como si la ciudad anticipara ataques poderosos antes de que se convirtieran en una amenaza real. Otras versiones incluían torres de más de 6 metros de altura, vinculadas a sistemas defensivos en distintos niveles del terreno. Estos datos impresionan no solo por su capacidad constructiva, sino por la lógica de planificación urbana y militar incorporada en cada capa. Existe un consenso entre los arqueólogos de que ninguna ciudad en esa época tenía defensas tan sofisticadas. Los muros de Jericó parecían haber sido diseñados para durar para siempre. Sin embargo, duraron menos de lo esperado. La caída de los muros no es solo una historia bíblica envuelta en simbolismo. También es un enigma para la ciencia moderna. Durante décadas, las excavaciones han intentado unir fragmentos de la historia real con el mito sagrado. Algunas evidencias apuntan a colapsos causados por factores naturales. Otros contradicen fechas y cronologías aceptadas, dejando aún más lugar a dudas. Lo que sigue siendo indiscutible es que Jericó cayó, y cayó de una manera que ni siquiera los propios ingenieros, incluso con la ayuda de la tecnología actual, pueden explicar con precisión. Con más de 200 siglos entre el acontecimiento y los ojos de quienes intentan comprenderlo hoy, la pregunta que flota en el aire sigue sin una respuesta definitiva. ¿Colapsaron debido a un error humano, a una fuerza natural o a algo que desafía las leyes conocidas? Las investigaciones sobre las murallas de Jericó no cesaron con el descubrimiento de su caída. Más bien, fue la ausencia de explicaciones convincentes lo que obligó a arqueólogos, ingenieros e historiadores a profundizar, literal y simbólicamente. Lo que encontraron debajo de la tierra antigua no fue solo piedra y arcilla, sino evidencia de una ingeniería sorprendentemente sofisticada para una época tan remota. Las primeras excavaciones modernas, dirigidas por Charles Warren y posteriormente profundizadas por Kathleen Kenyon, revelaron algo que desafió las nociones clásicas sobre la construcción en las sociedades antiguas. Los muros no eran una simple hilera de piedras apiladas. Formaban un sistema mixto, con muros concéntricos y una estructura de piedra de base sólida, rematada con ladrillos de barro y protegida por empinadas rampas que dificultaban el acceso directo a la cima. Además, el terreno sobre el que se construyó Jericó jugó a favor de su defensa.
La ciudad ocupaba una elevación rodeada de valles y depresiones naturales que obligaban a cualquier ejército invasor a escalar bajo constante exposición. El muro exterior, construido sobre una base de piedras ciclópeas, tenía aproximadamente 5 pies de espesor en algunos lugares, y era lo suficientemente alto como para impedir cualquier escalada sin equipo. Inmediatamente encima, había un segundo muro interno que reforzaba la protección y aumentaba el control visual del entorno. Entre uno y otro, había una pendiente pronunciada y pulida, llamada glacis, que dificultaba aún más cualquier intento de ataque frontal. Para muchos expertos, este conjunto de características demuestra que los constructores de Jericó dominaron, de manera impresionante por adelantado, principios de arquitectura defensiva que solo volverían a quedar claros milenios después. La precisión con la que se colocaron los bloques de piedra y la forma en que distribuyeron el peso de la estructura para resistir el tiempo y la presión del suelo indican conocimientos técnicos avanzados. Hay registros que sugieren que la construcción de las primeras grandes murallas de la ciudad pudo haber tenido lugar alrededor del año 800 a.C. o incluso antes, lo que hace que la hazaña sea aún más intrigante. En aquella época, no era común encontrar obras civiles con este grado de complejidad, especialmente en una ciudad relativamente aislada de las grandes potencias urbanísticas de Mesopotamia. Sin embargo, incluso frente a toda esta lógica constructiva, se produjo el colapso. Y lo que es aún más extraño, no se encontraron signos de destrucción militar convencional, como grietas de arietes, señales de fuego generalizado o señales de desmantelamiento progresivo. Las capas arqueológicas sugieren que las paredes colapsaron abruptamente, derrumbándose secciones enteras al mismo tiempo. Esto hace que las explicaciones tradicionales sobre asedio, sabotaje o desgaste natural pierdan fuerza. Queda entonces la hipótesis de que algo más profundo y menos comprendido pudo haber causado el colapso de aquellas piedras que parecían destinadas a permanecer eternas. El silencio que dejaron los muros caídos abrió espacio para un terreno donde la fe, la ciencia y la especulación comenzaron a competir por el protagonismo. Sin signos claros de destrucción por herramientas humanas y sin evidencia concluyente de degradación estructural progresiva, muchos dirigieron sus ojos a explicaciones que iban más allá de los límites de la ingeniería. Entre las narrativas más antiguas e influyentes se encuentra el relato bíblico del libro de Josué, que describe la caída de Jericó como consecuencia directa de un acto divino. Según el texto sagrado, los israelitas, después de rodear la ciudad durante 7 días y tocar sus trompetas, vieron derrumbarse los muros ante sus ojos, no por la fuerza ni por las armas, sino por la obediencia y la fe. Esta versión, transmitida de generación en generación, marcó profundamente la historia de Occidente, influyendo en la forma en que Jericó fue interpretado no solo por los teólogos, sino también por los eruditos laicos. Sin embargo, a medida que avanzaban las excavaciones y se aplicaban modernas tecnologías de análisis geológico al sitio arqueológico, surgieron hipótesis alternativas. Uno de los más discutidos es el de un terremoto. Jericó está situada en una región de intensa actividad sísmica, cerca del Valle del Jordán, una de las fallas geológicas más antiguas de la región. Algunos estudiosos proponen que un temblor de gran magnitud podría, en teoría, provocar el colapso simultáneo de los muros, especialmente si se combina con inestabilidad en el suelo o fallas estructurales acumuladas a lo largo de los siglos. Existen registros históricos y geológicos que comprueban eventos sísmicos en la región en diferentes épocas, lo que fortalece esta posibilidad. Sin embargo, ni siquiera esta hipótesis resuelve todas las lagunas. Un terremoto capaz de derrumbar los muros probablemente habría dejado marcas más extensas en otras estructuras de la ciudad, marcas que no se encontraron claramente en las capas excavadas. Además, el patrón de derrumbe no parece aleatorio. Secciones enteras de las murallas parecen haberse derrumbado fuera de la ciudad, lo que, para algunos arqueólogos, no corresponde al comportamiento típico de un terremoto. Esto abrió el
camino a explicaciones más complejas, como la combinación de sacudidas sísmicas con debilidades ocultas en el diseño original, o incluso el impacto de fenómenos meteorológicos extremos mal registrados, como lluvias torrenciales o deslizamientos de tierra. Junto a estas hipótesis naturales, también hay interpretaciones que apuntan a fenómenos menos tangibles. Algunos investigadores sugieren que los relatos sobre Jericó pueden haber sufrido interferencias narrativas a lo largo de los siglos, fusionando diferentes eventos históricos en uno solo. Otros van más allá y plantean la posibilidad de que los propios cronistas bíblicos interpretaran un evento natural excepcional como un signo divino, dando forma a la historia en función de su cosmovisión y objetivos teológicos. Independientemente del origen, lo cierto es que la caída de los muros sigue siendo uno de los pocos casos en los que la ingeniería no puede ofrecer respuestas claras, y cuanto más se estudia, más se profundiza el enigma, como si la antigua ciudad siguiera guardando su secreto bajo la tierra que la cubre. Las preguntas que resuenan sobre Jericó, incluso después de tantos siglos, revelan que el interés por sus murallas va más allá de los límites de la arqueología o la ingeniería. Hay algo en la caída de esta ciudad que toca aspectos más profundos de la experiencia humana. La relación entre poder y fragilidad, entre lo que se mantiene sólido y lo que se derrumba sin previo aviso. La fascinación por Jericó persiste porque no es solo un sitio arqueológico. Es un símbolo, una metáfora viva de que incluso las estructuras más firmes pueden colapsar ante lo inesperado, ya sea natural, divino o desconocido. A lo largo de las décadas, varios estudios han intentado reinterpretar las huellas dejadas bajo las capas acumuladas de tierra, e incluso con el avance de las técnicas de datación, modelado digital y análisis estructural, ninguna teoría se ha consolidado con absoluta certeza. La cronología de la caída en sí sigue siendo motivo de controversia. Algunas excavaciones apuntan a un colapso ocurrido hacia el año 1400 a.C. Otros sugieren que las capas atribuidas a la destrucción pueden ser anteriores o incluso posteriores a este periodo. También existe una zona gris entre los hallazgos y las interpretaciones, donde los factores políticos, religiosos e ideológicos interfieren con la forma en que se leen y presentan los datos. En este escenario, Jericó se convierte en escenario de debates que van más allá de la ciencia. Los teólogos lo ven como una prueba de la acción divina. Los arqueólogos lo consideran un rompecabezas incompleto. Los historiadores intentan ubicarlo dentro de una línea de tiempo donde muchas fuentes se superponen, se contradicen o simplemente no existen. Lo que se puede decir con certeza es que la ciudad existió, que fue fortificada con una complejidad impresionante para su época y que, en un momento determinado, sus murallas se derrumbaron abruptamente. La razón de esto aún escapa a las herramientas más precisas de la ciencia moderna. Curiosamente, este enigma no debilita el valor de la ciudad, al contrario, lo fortalece. Cada incertidumbre amplía el espacio de reflexión, fomentando nuevas excavaciones, revisiones metodológicas y, sobre todo, una postura más crítica hacia los límites del conocimiento. Jericó obliga al investigador a reconocer que no todo se puede explicar solo con datos objetivos. Hay acontecimientos en la historia que quedan más allá de la comprensión, no por falta de esfuerzo, sino porque involucran variables que aún son invisibles o narrativas que se han perdido en el tiempo. Quizás el mayor legado de los muros de Jericó no esté en su grandeza, sino en el silencio que dejaron cuando cayeron. Un silencio que aún hoy invita a la investigación, la duda y el reconocimiento de lo que aún no hemos podido descifrar. Teniendo esto en cuenta, la caída de los muros sigue siendo uno de los raros episodios en los que el pasado se impone al presente con más preguntas que respuestas. Y quizás la verdadera fuerza de Jericó resida ahí, no en su resistencia física, sino en su capacidad para seguir desafiando a quienes intentan comprenderla. Porque hay misterios que resisten al tiempo no por falta de evidencia, sino porque,
Están anclados en algo que va más allá de lo que nuestros métodos actuales pueden captar. Y mientras esto dure, Jericó seguirá siendo un símbolo, no de destrucción, sino de lo que la humanidad todavía busca comprender. Si te gusta el contenido que va más allá de la superficie y provoca preguntas reales, considera suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo temas que instigan y desafían. Y si tienes curiosidad por seguir esta línea de reflexión, el siguiente video puede ampliar aún más esta perspectiva.